Gracias, Señor, por esta mañana que tú nos regalas, este nuevo y hermoso día que tú, Señor, hoy nos concedes. Reconocemos que tú eres el soberano Dios, Dios omnipotente, Dios todopoderoso. Aquí estamos tus hijos, Señor, aquellos que reconocemos nuestra necesidad de ti más que de cualquier otra cosa, Señor. Porque hemos entendido que si estamos contigo, que si nos tomamos de tu mano, Dios, Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Esa es la razón por la cual nosotros debemos comenzar un día como este, felices, contentos, sabiendo que estamos bajo la cobertura tuya, bajo tu cuidado, bajo tu atención. Aquí están tus hijos, Señor, que esta mañana te pido una bendición muy especial para cada uno de ellos, aquellos que han determinado que este es un tiempo especial para ellos, en lo que tiene que ver con su crecimiento espiritual, y que día con día, Señor, nos acompañan aquí en la sala para venir a buscar de tu presencia, para venir a tomarnos de tu mano, Dios, y que por la fe de ellos, Señor, por cada paso que ellos dan, Señor, de acercarse a ti, Dios, tú puedas hacer una obra especial y hermosa en cada uno de ellos. Y que mientras estamos aquí, Señor, capacitándonos, aprendiendo de ti, creciendo espiritualmente, Señor, tú tengas cuidado de nuestras necesidades. Queremos cumplir la palabra que dice que busquemos primeramente el reino de Dios, las cosas tuyas y su justicia, hacer las cosas correctas, y todo lo demás vendrá por añadidura. Queremos dar ese paso, Señor. Queremos ser bíblicos, queremos caminar bajo tu palabra, Dios. Por esa razón, Señor, yo te ruego con toda humildad en esta mañana que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que están aquí junto conmigo reunidos, Dios. Que la gloria tuya, que la bendición tuya esté en cada hogar, esté en cada familia, Padre. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sean todos muy bienvenidos en esta mañana. Estamos contentos, felices, gozosos de poderlos ver, de saber que ahí están, que Dios ha guardado sus vidas, que ha guardado sus familias, que Dios ha sido muy fiel con cada uno de nosotros. ¿Pueden decir amén a esto? Dios ha sido fiel, Dios nos ha guardado, Dios nos ha cuidado, y por eso y por muchas razones tenemos que estar cada día más humillados, más dependiendo de Dios, más completamente sumisos ante su palabra, ante su poder. Y con este preámbulo vamos a abrir nuestra escritura, por favor. Vamos al libro de los Salmos, capítulo 62. Vamos a la altura del verso 11. Estamos trabajando con la serie que hemos titulado Los atributos de Dios. Ayer recién terminamos de estudiar solamente uno de los atributos, que es la soberanía de Dios. Hoy vamos a entrar con otro de los atributos del Señor, que es la omnipotencia de Dios. Libro de los Salmos, capítulo 62, verso 11, dice la Escritura: Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. ¿De quién es el poder? De Dios. Eso es muy importante, mis amados, que tengamos este concepto bíblico, que el poder es de Dios. Por eso cuando decíamos, de pronto algunos, y a mí me pasó, tengo que decirlos, cuando yo entendí el concepto que la oración no es que tenga poder, sino que el poder es de aquel que responde a la oración, dije, pero bueno, yo toda la vida creí que el poder estaba en la oración. Resulta que el poder está en aquel que hace efectiva esa oración, en aquel que responde a esa oración. Y logré entender, cuando estudiábamos la soberanía de Dios, entendí que todo el poder está en Dios, que Dios es el poderoso. Por eso estamos hablando hoy de la omnipotencia de Dios. Si nosotros miramos el Salmo 18, ya que estamos ahí en el libro de los Salmos, Salmo 18, a partir del verso 7, vamos a conocer un poquitico más la faceta de ese Dios al cual hemos conocido. ¿Por qué es importante estudiar la soberanía de Dios? ¿Por qué es importante conocer los atributos de Dios? ¿Por qué es importante estudiar la omnipotencia de Dios? Mis amados, porque precisamente eso nos hace confiar más en Dios, apegarnos más a Él, depender más de Él, porque entendemos nosotros que no estamos confiando en un Dios simplemente de una imagen o de una estatua. Nosotros estamos confiando en el Dios vivo que tiene todo el poder.
Dice el salmista, Salmo 18, a partir del verso 7, la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densa tiniebla debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por sus escondederos, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nube de los cielos, por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronos en el cielo de Jehová, y el Altísimo, dice la Escritura, dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Dios tiene el control de todas las cosas. La soberanía de Dios, atributo que explicamos en las lecciones anteriores, encuentran una expresión no solamente de la divina voluntad de Dios, cuando decíamos que Él hace lo que quiere y que Él hace cuando quiere las cosas, sino que también cuando estudiamos la omnipotencia, es decir, cuando hablamos de omnipotencia estamos hablando del poder de Dios para ejecutar su voluntad, poder para ejecutar sus cosas. Eso quiere decir la omnipotencia. Dios es poderoso. Y la Biblia llama a Dios, lo llama el Shaddai, un título que se traduce como el omnipotente, que indica plenitud, que indica la riqueza de su gracia. Este término está relacionado con una raíz en el griego que traduce el Dios de muchos pechos y que contiene una asimilación a la exuberancia que Dios tiene. Este término apareció por primera vez en Génesis capítulo 17 a la altura del verso 1 y en muchos pasajes que nosotros podemos encontrar en los primeros 5 libros de la Biblia que se conocen como el Pentateuco. El texto inicial que nosotros leíamos nos dice que una vez habló Dios. No es necesario más, escúchenme por favor. Ese tema de la omnipotencia de Dios nos ayuda muchísimo. Dios simplemente necesita una vez. Cuando Dios habla, suceden cosas, mis amados. Si nosotros miramos la Escritura, encontramos muchos pasajes donde el Señor habla. Por eso la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, ¿pero qué? Pero su palabra permanece para siempre. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 21, verso 33. Todas las circunstancias que tú puedas estar viviendo, todo lo que podamos estar viviendo en este mundo, todo lo que podamos ver nosotros, el cielo y la tierra van a pasar, pero lo que siempre va a permanecer es la palabra de Dios. Lo que siempre va a permanecer son sus promesas. Por eso es tan importante, y en días anteriores yo le decía que más que resaltar las promesas en tu Biblia, tú tienes que tomar esas promesas y creer que esas promesas en tu vida se hacen realidad, porque es la palabra de Dios. Por eso, mis amados, para nosotros los cristianos, juega un papel muy importante y vital la palabra de Dios, porque cuando Dios habla, ocurren cosas. Y no nos interesa lo que podamos estar viviendo, lo que digan los demás, lo que nos hayan dicho, la palabra que haya sido pronunciada contra nuestra vida, contra nuestro cuerpo, contra nuestra salud. Nosotros tenemos que tomarnos de la palabra de Dios y saber que Dios puede cambiar, puede revertir, porque estamos estudiando de un Dios que es todopoderoso, un Dios que es omnipotente. Nosotros, los simples mortales, muchas veces podemos hablar y hablar cosas y quizás nadie nos escucha. Quizás tú dices, pero es que yo hablo y tú no me escuchas. Pero es que yo hablo y como que tú no me entiendes, como que parece que mis palabras se las lleva el viento, porque tú no me haces caso de lo que yo digo. Y eso puede suceder en el ámbito humano, porque es natural. Pero escúcheme, cuando Dios habla no sucede eso. Cuando Dios habla sucede algo. Hay como un trueno en su poder. Hay poder que sale de Dios.
Por eso nosotros tenemos que entender que cuando Dios habla, que cuando Dios te dice una palabra, no es simplemente para que tú digas amén, no es simplemente para que tú la resaltes, no es simplemente para que tú levantes la mano, para que tú digas yo me apropio de esa palabra, sino para que tú creas esa palabra, porque es Dios el que está hablando y Dios tiene el poder. Entonces, cuando alguien te diga algo, cuando alguien te haya lanzado una maldición, cuando de pronto en medio de una discusión, un acaloramiento, te dijeron palabras, entonces tú estás marcado por una palabra que alguien te dijo, que tu papá o que tu mamá o que de la infancia una persona de autoridad lanzó contra ti, y entonces tú estás marcada por una palabra porque alguien te lo dijo. Y esa palabra llegó a tener poder y tú te llegaste a creer eso que te dijeron. Pero hoy quiero decirte en el nombre del Señor que la palabra de Dios tiene muchísimo poder y Dios puede revertir todo aquello que haya estado en contra de tu vida. Cuando tú logras creer la palabra de Dios, porque la segunda parte de este versículo que estuvimos leyendo en el libro de Salmo 62:11 dice que de Dios es el poder. Diga conmigo, de Dios es el poder. Y eso tenemos que aprenderlo. Cuando nosotros estamos estudiando este tema, no es simplemente por un relleno, no es simplemente por estudiar, no es simplemente como que se ocurrió a ver qué colocamos en la mañana, qué tema vamos a dar. No. Yo estoy seguro que Dios nos está dando estos temas para que nosotros al terminar esta lección que tiene que ver con todos los atributos de Dios, nosotros tengamos más confianza, más seguridad en el Dios al cual hemos creído. De Dios es el poder. ¿Cuántos pueden creer eso? Yo creo eso, mis amados. Tenemos que creer eso, que el poder no está en un diagnóstico médico, que el poder no está en lo que dicen las cifras del DANI, que el poder no está en lo que dicen las estadísticas de los gobiernos, que el poder está en Dios y que no importa lo que digan, no importa lo que salgan en los diarios, no importa lo que salga en la televisión, nosotros creemos que la palabra de Dios tiene mucho poder. Ni una sola criatura en el universo tiene tan solo un átomo, una pequeña, una milésima de poder, si no es porque Dios se lo ha dado. El poder es de Dios. Así con ese mismo poder es que Él existe. Él sostiene todas las cosas con su poder. ¿No te has preguntado por qué las estrellas no se caen? ¿Por qué los planetas no se caen? ¿Por qué todos los días sale el sol? Porque es que están sostenidos por el poder de Dios. Y si Dios sostiene las estrellas, y si Dios sostiene todo lo que ha creado en el universo, ¿no crees que Dios también tiene el poder de sostener tu vida, de sostener tu familia, de sostener tus hijos? Porque ese Dios es el que nosotros tenemos, un Dios que tiene poder. Algunos se sienten mal, no, es que yo me siento como acabado, siento que ya no tengo nada que hacer. Y yo tengo que decirte, por favor, tú tienes que conocer al Dios que es todopoderoso, al Dios omnipotente, al Dios que tiene toda la potencia, que tiene todo el poder, que tiene todo el valor y que además quiere levantar un pueblo para que la gente vea que en medio de nosotros está el Dios de los ejércitos. Ningún hombre, por más poderoso que sea, puede añadirle, aunque sea un poquitico, al poder omnipotente de Dios. Nosotros no tenemos la capacidad de eso. Nosotros no podemos decir, yo puedo vivir mi vida desprendido de Dios y voy a salir adelante, como algunos necios lo dicen. Yo no necesito de Dios, yo no necesito leer la Biblia, yo no necesito congregarme. Mis amados, pues cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros dependemos de Dios, cuando nosotros nos congregamos, es para esto, para volver a rescatar, para conocer, para nuestra fe, para que nuestra fe crezca y sepamos nosotros que aunque hayan problemas, aunque hayan dificultades, aunque nuestro cuerpo tal vez se siente un poco mal, aunque está desgastado y lo demás, sabemos que el Señor renueva nuestras fuerzas como las del búfalo. El Señor nos renovará como las águilas. Y aunque alguno hoy esté muy cabizbajo, aunque alguno hoy se sienta desanimado, el Dios Todopoderoso te puede levantar y te puede elevar, porque ese es el Dios que nosotros tenemos. Y tenemos que comenzar por definir el concepto de lo que es la omnipotencia de Dios, por revisar esa definición. A la luz del término que mencionamos anteriormente, de la palabra Shaddai, que es una referencia de la manera de Dios actuar. A mí me llama mucho la atención porque esta palabra, el Shaddai, es una palabra que en el original les decía que es el Dios de muchos pechos. Y es como la parte afectiva de Dios, la parte como la parte materna de Dios, en lo que tiene que ver con el cuidado que Él tiene de su creación, el cuidado que tiene de sus hijos. Y esto nos permite a nosotros entender, mis amados y amadas, porque a veces nosotros nos sentimos
solos, abandonados, que nadie nos tiene en cuenta, que como que estamos allá arrinconados. Y yo quiero decirles en esta mañana, con el amor de Dios, que no te sientas así. Que el Dios, el Shaddai, el Dios que cubre, el Dios que alimenta, el Dios que nutre, también está contigo y quiere ser conocido de esa faceta, de esa manera, en ese sentido. Que tú puedas entender que tienes el Dios que está guardándote, que está cuidándote, que te está protegiendo. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Y que no es cualquiera, sino que es el Dios todopoderoso. El poder de Dios es la facultad y es la virtud por la cual Él puede hacer que se cumpla todo aquello que Él quiere. Ahora, no solamente cuando nosotros vemos la soberanía de Dios, es que Él hace cualquier cosa. Él tiene la capacidad de hacer cualquier cosa. Pero aquí cuando estamos viendo la omnipotencia de Dios es agregarle que no solamente Él quiere, sino que Él puede hacer todo lo que Él quiera. Todo lo que le dicte su sabiduría infinita. Todo lo que habla de la pureza, de la santidad, del bien para su pueblo, Él lo puede hacer. Y ese es el Dios que tenemos, no solamente que tiene la capacidad, sino que también quiere manifestarse, quiere que nosotros le conozcamos. Así como Él tiene una santidad que es la plenitud de su hermosura, dentro de los atributos de Dios, Él tiene también su poder, que es lo que estamos hablando en esta mañana. Él es el que da vida, Él es el que da acción, que puede tomar un poco de barro y soplar y darle vida. Que Él puede, lo que sucedió con Jesucristo, el poder de Dios, que puede estar en la tumba, pero el Señor lo levanta y lo pone allá junto a su diestra. Este es el Dios que tiene el poder. Y por eso nosotros debemos entender que caminamos con el Dios que pelea por nosotros las batallas, mis amados. Y los consejos eternos que Dios da, nos los da precisamente para eso, para que nosotros entendamos, no de una forma vana, una forma superficial, no de una dimensión donde simplemente creemos cosas como estas, donde decimos amén, sino que verdaderamente nosotros vivamos esa palabra, mis amados. Y esa vivencia se da cuando tú tienes que enfrentar alguna situación, cuando tú tienes que comenzar a vivir en un momento donde tal vez no estabas preparado, pero ahí es cuando tú dices, yo tengo un Dios todopoderoso, un Dios que está conmigo, un Dios que me protege, un Dios que me provee, que no estoy solo, que no estamos solos, mis amados, sino que tenemos el Dios que está con nosotros. Además, que es infinito, además que es eterno, además que es el Dios ilimitado. Y ningún ser humano cuando confía en Dios va a terminar frustrado. Al contrario, nosotros tenemos que salir gozosos después de una reunión como esta, a comenzar un día, a comenzar una jornada, a comenzar una nueva vida diciendo, yo tengo al Dios Todopoderoso, y por eso cantamos una nueva canción. Por eso en nuestra vida debe haber gozo, y ese gozo tiene que acompañarnos todos los días porque no estamos solos. Ahora, una vez que nosotros hemos descrito todo lo que es, digamos de forma somera, porque este tema también es muy profundo, vamos a mirar cómo es que Dios opera. Ya sabemos que Él es poderoso, pero vamos a ver cómo opera. Vamos a mirar la omnipotencia de Dios en la creación del universo. Y para esto, por favor, acompáñeme al Salmo 89, versículos 11 y 12, por favor. Salmo 89, versos 11 y 12. Dice la Escritura, tuyos son los cielos. ¿De quién son los cielos? De Dios. Tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste. El norte y el sur, tú lo creaste. El Tabor y el Hermón, que son montes, cantarán en tu nombre. Escuchen, mis amados, todo es de Dios. Dios creó todo. Dios te creó a ti y Dios me creó a mí. Y cuando Dios te creó a ti y me creó a mí, no te creó en serie, como pasa con la industria china, que crean en serie. No, Dios no lo hizo así. Dios no te hizo así. Dios no me hizo así. Dios no nos creó en serie. Dios nos creó en serio. Y Dios nos creó con un propósito. Y partamos de esta base. Si nosotros somos la creación de Dios, ¿ustedes no creen que Dios tiene cuidado de su creación?
¿Ustedes no creen que Dios tiene cuidado de nosotros? Si Dios te dio la oportunidad de tener un hijo, de tener una hija, ¿tú no crees que Dios tiene un propósito también con ellos? Que Dios también los va a cuidar y que Dios también va a estar ahí. Que Dios no los ha abandonado, que en su misericordia, aunque ellos tal vez no se hayan acercado como dicen acercarse a Dios, Dios ha tenido misericordia también de ellos. Que ellos no están solos, que nosotros no estamos solos. Todos sabemos que si nosotros queremos construir algo, digamos que tú tengas una idea, voy a construir algo, digamos una casa o cualquier cosa, si nosotros necesitamos construir algo, necesitamos las herramientas apropiadas, necesitamos los materiales apropiados. De lo contrario, aquello que queramos nosotros construir, pues no vamos a llegar a un feliz término. ¿Es así o no? Muy bien. Pero Dios, escúcheme, Dios no necesita nada. Dios lo único que necesita es su palabra, con la cual creó el universo, y usted lo sabe. De la nada el Señor puede crear cosas. Nosotros como seres humanos podemos transformar cosas, pero el único que puede crear las cosas es Dios. Y cuando hablamos de crear las cosas, es que Él puede partir de nada. Hoy, y eso es una palabra de esperanza, hoy una persona puede decir, no, es que yo no tengo nada, es que mi hijo no tiene nada, es que realmente de Dios no tiene nada. Bueno, Dios puede transformar de esa nada, puede hacer un cambio tremendo, un cambio revolucionario, y puede callarle la boca a muchos, porque Dios de la nada es experto en hacer cosas. Por eso la Biblia dice que de lo vil y lo menospreciado el Señor levanta, ¿para qué? Para avergonzar a los necios y a los sabios. Cuando la gente dice, no, es que yo no tengo fuerzas, es que yo ya tengo muchos años, yo ya no sirvo para nada. Ah, bueno, de eso que es nada, Dios puede levantar y puede hacer cosas grandes. Y yo quiero decirles, no importa la edad que nosotros tengamos, porque es que la edad no se suma o no se ve, no se determina por los números de acuerdo a la fecha que nosotros tengamos. La edad va determinada en lo que nosotros creemos en el Dios que tenemos. Nosotros creemos que Dios puede rejuvenecernos, que Dios puede darnos ideas creativas, que Dios puede tomar de nosotros, aunque los demás nos descalifiquen, aunque el sistema, aunque el mundo, después de una persona de 30, 40 años, ya es obsoleta laboral, sabe que para Dios es la etapa más productiva y que Dios puede levantar de la nada cuando no había ninguna esperanza, cuando no había nada que hacer, y Dios levanta. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Tan solo con la palabra creó Dios de la nada, creó todo lo que vemos, creó todo el universo. Y eso es incomprensible para nosotros, porque nosotros siempre necesitamos algo. Bueno, voy a hacer algo, necesito esto, esto y esto. Pero es que Dios no, Dios de la nada, simplemente con su palabra. Dice el Salmo 33, verso 9, y dijo, y fue hecho. Él mandó y existió. Noten esto, Salmo 33, 9. Dijo y fue hecho. Dios cuando dice, hace. Él mandó y existió. Eso es importante entender el Dios Todopoderoso. Si nosotros miramos desde el primer capítulo de Génesis, repite muchas veces, y dijo Dios, y así fue hecho. Dijo Dios. Si nosotros salimos en la noche, si estamos en el campo, y salimos en la noche, podemos contemplar esa hermosura del firmamento, esos cielos estrellados, y nos fascinamos cuando está una noche despejada, bonita, y podemos ver la atmósfera, podemos ver una cantidad de cosas, y ese es un espectáculo, mis amados. Y muchos de nosotros nos hemos preguntado, ¿cómo es que Dios formó las estrellas y están tan bonitas, tan colocadas allá, y no se caen? Vemos las constelaciones, y es un número millonario, son millones y millones. Y uno se pregunta, ¿cómo puede funcionar esto tan perfecto? Y aún nosotros nos asombramos cuando pensamos que todo lo que ha sido construido, todo lo que vemos en el firmamento, solamente Dios lo hizo con una palabra. Eso a mí me impacta, mis amados. Todo lo que nosotros vemos, las montañas, los mares, todo cuanto existe, las aves, todo cuanto existe, Dios lo creó tan solo con una palabra. Y ver cómo funciona tan perfecto. Ayer Carlos Andrés me hacía caer en cuenta eso. Cuando uno ve la creación humana tan perfecto, tan simétricamente hecha, la persona dice, Dios mío, es increíble. Y uno ve el bebecito y dice, no, es que es increíble. Sus orejitas tan perfectas,
su naricita, sus ojos, sus deditos. Es tan perfecto lo que Dios hace, mis amados. Y a mí eso me llama mucho la atención y eso me enamora cada día más de Dios, de saber que Dios es perfecto, que Dios no deja las cosas a medias. Pero también me hace creer que todo lo que Dios está haciendo aquí en medio de la sala, Dios cada día va perfeccionándonos a través de su palabra. La obra omnipotente de la creación del universo emergió de una forma tan simple y tan sencilla. Por eso cuando quieren meterle una cantidad de cosas y sumarle cosas a lo de Dios y meterle este mandato y meterle lo otro, mandatos humanos, y comienzan a ponerle una cantidad de carga, y digo, Dios mío, no. Yo veo en la Biblia que Dios es simple, que Dios es sencillo, y el hombre ha querido complicar cada vez las cosas de Dios. Y han querido mostrar a Dios como cada vez más lejanos en lugar de verlo más cercano. Y cuando uno ve todo lo que Dios hizo, el edificio del universo, uno dice, wow, es esplendoroso, es esplendoroso. Por eso la Biblia dice en el Salmo 33:6, el Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Salmo 33:6. Escuchen, mis amados, Dios es poderoso. Vamos a entrar a mirar algo importante y es la omnipotencia de Dios en su poder para sostener el universo. Acompáñenme a Hebreos capítulo 1 a la altura del verso 3. Hebreos 1:3. Y dice la Escritura, el cual siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, escuchen, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. La palabra de Dios tiene el poder, mis amados. Con la palabra de Dios se pueden revertir muchísimas cosas. El nombre de Jesús tiene mucho poder. Ningún ser humano tiene poder para conservarse aún a sí mismo. Por más que hagan esfuerzos la medicina, por más que quiera hacer cosas y hacer experimentos de hibernación, de congelación, no puede el hombre, por más que quiera conservarse y por más que haga ejercicios y por más que quiera tomar los productos que hay en el mercado. No, mis amados, no lo podemos hacer. No tenemos el poder nosotros de conservarnos en nuestro cuerpo. Si no hubiesen hierbas, no hubiesen comestibles, tanto lo que los hombres siembran y cultivan, si no es por la lluvia que trae los nutrientes, pues sencillamente todo se acabaría. Esa lluvia que fertiliza los cultivos. Si no hubiese lluvia, pues ¿qué podría suceder? Simplemente pues se marchita. Simplemente si no hay lluvia, pues no pueden cumplir su ciclo de vida y se acabaría. Por tanto, escúchenme, mis amados, que esto es bien interesante poderlo entender. Solamente el Dios Todopoderoso tiene la facultad para conservar al hombre, para conservar al animal a lo largo de la existencia. Nosotros estamos porque Dios nos ha conservado, porque Dios nos ha guardado, porque Dios nos ha cuidado. El Salmo 36, a la altura del verso 6, dice lo siguiente, Salmo 36, 6. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Wow. Si nosotros sabemos que Dios es el que nos conserva, pues mis amados, tenemos que estar apegados y dependiendo de Dios todos los días, sabiendo que Él es el que nos cuida, el que nos conserva, que Dios es el que sustenta todas las cosas según lo que hemos leído con su palabra de su poder. Por eso nosotros tenemos que llamarle, Señor, gracias, y a eso lo llamamos la gracia de Dios. Hoy comenzamos un nuevo día, hoy comenzamos una nueva jornada, hoy el Señor tiene nuestra familia sana, bendito Dios, Dios nos ha conservado. Hay milagros hermosos, como el milagro de la gestación, el milagro del nacimiento de una persona. Y uno se pregunta cómo Dios, solamente analiza esto por un momento, cómo Dios puede conservar una criatura en un espacio tan reducido como es el estómago de su mamá, en un ambiente que es un ambiente nada favorable. Y a pesar de eso, Dios permite que este bebé se esté formando durante 9 meses, en un lugar, entre otras, que es sucio, en un lugar donde no puede respirar,
Y aún así, sin nosotros explicarnos, Dios le permite dar vida a esta persona, Dios le permite dar vida a este ser, y uno dice, ¿cómo pudo ser? Y sencillamente porque Dios tiene el poder y Dios permitió todos los factores que nosotros consideramos como sucios, como pudo estar el bebé en eso. Y ahí Dios lo pudo cuidar, Dios lo conservó. Porque ese es el Dios que nosotros tenemos. El Dios que aún que nosotros no sabemos cómo lo hace, Dios lo hace. Dios conserva las cosas, Dios guarda las cosas. Sin embargo, nosotros, de cierta manera, cuando vemos algunas catástrofes en la tierra, uno dice, Dios mío, ¿por qué suceden esas cosas? Usted no se ha dado cuenta que cuando hablamos de un maremoto, cuando hablamos nosotros de las catástrofes que tienen que ver con los tifones y lo demás, eso es parte de la naturaleza donde Dios permite que suceda de la forma como respira el mar. Y claro, cuando el mar va a respirar, pues tiene que arrasar con una cantidad de cosas y construcciones que no es culpa de Dios, es culpa del hombre para que construyen en los lugares de las playas y lo demás, cuando no debería ser para eso. Pero bueno, eso será otro tema. Lo que me llama la atención es que 3/4 partes de la tierra son agua. Y nomás con un pequeño tifón, con un pequeño viento, hay una catástrofe tremenda. ¿Qué tal si Dios le permitiera al mar poder desarrollar todo lo que tiene que desarrollar? ¿Cómo serían los desastres? Sin embargo, Dios controla los mares, Dios tiene el cuidado para que la naturaleza, para que lo demás no sea afectado. Dios tiene el control de los mares. Es un Dios que es omnipotente, un Dios que tiene el control de todas las cosas. Ahora, escúcheme esto, si Dios tiene el control de los mares y no permite que los mares se desborden y que acaben con todo, porque imagínate, si 3/4 partes del planeta son agua y no permite Dios que se salgan de su límite, Dios le pone un límite. Si Dios tiene el control de eso, ¿será que Dios no tiene el control de las circunstancias, de las situaciones que estén pasando en nuestra vida? Dios tiene el control, mis amados. Por eso es muy importante entender que nosotros tenemos un Dios que tiene el poder y tiene la capacidad para hacer muchísimas cosas. Y yo tendría que entrar a mirar otro punto importante en esta mañana, y es la omnipotencia de Dios en sus juicios. Por eso, mis amados, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, y quiero decirles con todo el amor de Dios, que no juguemos con las cosas de Dios. Que no juguemos con la misericordia de Dios. Que Dios es bueno, sí. Dios es bondadoso, sí. Pero también es Dios de juicio. Por eso hay de aquellos que están en contra de las cosas de Dios y que posiblemente viven su vida de una forma disoluta, una forma desordenada, y piensan que no va a pasar nada, que Dios es bueno y que no les va a suceder nada. Ojo, atención, porque es que Dios es un Dios también de juicios. Encontré un pasaje en la Biblia que es el Apocalipsis, capítulo 15, todo el capítulo 15 de Apocalipsis, que tan solo son 8 versículos. Y permítame, por favor, yo lo leo en esta versión de una traducción viviente. Apocalipsis capítulo 15, verso 1 en adelante. Dice la escritura: luego vi el cielo, otro maravilloso suceso de gran importancia. Está Juan, la revelación que Dios le permitió allá en la isla de Patmos, que está escribiendo, y él escribe lo siguiente: luego vi en el cielo otro maravilloso suceso de gran importancia. 7 ángeles sostenían las últimas 7 plagas que contemplarían la ira de Dios. Vi delante de mí algo que parecía un mar de cristal mezclado con fuego. Sobre este mar estaba de pie todos los que habían vencido a la bestia, a la estatua y al número que representaba su nombre. Todos tenían arpas que Dios les había dado. Escuchen esto, todos tenían arpas. Y esto es importante entender cómo Juan está viendo de una forma sobrenatural lo que está sucediendo en el cielo. Y escuchen lo que dice: vi arpas, versículo 3, y entonaban el canto de Moisés, siervo de Dios, y el canto del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios, el Todopoderoso. Justo y verdadero son tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus obras, dice la Escritura, tus obras de justicia han sido reveladas. Luego miré y vi que había
por completo, abría por completo el templo que estaba en el cielo, el tabernáculo de Dios. Verso 6. Los 7 ángeles que sostenían las 7 plagas salieron del templo. Estaban vestidos de un lino blanco, sin mancha alguna, y tenían, dice la escritura, una banda de oro que cruzaba el pecho. Entonces uno de los 4 seres vivientes le entregó a cada uno de los 7 ángeles una copa de oro llena de la ira de Dios, por quien vive por siempre y para siempre. El templo se llenó del humo de la gloria y del poder de Dios. Nadie podía entrar en el templo hasta que los 7 ángeles terminaran de derramar las 7 plagas. Wow. Este es un relato bíblico que nos muestra lo que va a suceder, porque el Apocalipsis son las cosas que están por venir. Cuando Dios decide juzgar al mundo, escúcheme por favor, no hay poder humano que lo pueda resistir. Lo que pasa es que el mundo, la gente, se ha abusado de Dios y piensan que con Dios se puede jugar. Y yo me temería que aún algunas personas que diciéndose ser cristianas quieren tener unas vidas como que sí me comprometo con Dios, pero que a veces no. Mis amados, nosotros tenemos que estar muy firmes con Dios. Aquí lo que estamos viendo es que no solamente es una relación del juicio final, no solamente es lo que va a suceder después de todas las cosas, y entender nosotros que hemos sido librados de la ira de Dios, que es algo que va a venir, mis amados. Por eso nosotros, los que estamos aquí en la sala, los hijos de Dios, podemos estar tranquilos y gozosos. Nosotros, como dice la Biblia, los redimidos, tenemos que estar felices y gozosos porque el Señor nos ha librado de eso a través de su amado Hijo Jesús. Pero hay de aquel que no han creído en Jesús, hay de aquellos que han sido renuentes a las cosas de Dios. Para ellos viene un gran juicio, que las copas están listas y preparadas, como dice la Escritura. Que lo que le espera a la humanidad sin Cristo es algo tremendo. Lo que le espera a las personas que no han obedecido el llamado del Señor, que no se han arrepentido, que no se han vuelto a Cristo, es algo que es tremendo. Si nosotros miramos como ejemplo lo que sucedió, simplemente para tener una idea, lo que sucedió y que quedó registrado en la palabra de Dios, lo que se llamó como el diluvio universal. Usted y yo nos podemos dar cuenta de cómo fue ese juicio que Dios trajo a la humanidad. Y la Biblia nos lo describe de una forma perfecta. Ahora, eso no significa que Dios no lo pueda hacer ahora. Dios lo puede hacer. Tal vez de otra manera, porque Él dejó un pacto donde nunca más iría a ser destruido por agua. Pero vendrá. Dios puede hacer muchísimas cosas. Y que así, escúcheme por favor, que así como nosotros creemos que lo que fue escrito ahí en Génesis, que lo que dejó escrito en el diluvio fue una realidad. ¿Cuántos saben que fue una realidad? Levanten sus manitos si saben que fue una realidad. Eso fue así, mis amados. Eso no es una historia, eso no fue un relleno. Eso fue así. Que así como sucedió en ese tiempo, también puede suceder en este tiempo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Que así como Dios un día se cansó y en los tiempos de Noé un día se hartó de tanta maldad, pues yo quiero decirles que aún en este tiempo ha habido y está haciendo, o ha habido más maldad en este tiempo que lo que hubo en esa época. Y que así como Dios en un momento determinado desató su ira sobre el mundo entero y tan solo salvó a 8 personas, Dios también lo podría hacer ahora. Dios abrió las ventanas de los cielos, usted sabe lo que sucedió, y rompió todas las fuentes del abismo y toda la raza humana, exceptuando a esa familia de Noé, que estaban ahí en el arca, fue arrasada. Y nadie, absolutamente nadie pudo hacer nada. Ahí quedaron las riquezas de las naciones, las personas que tenían poder y lo demás, ahí quedó todo eso. Con una lluvia de fuego y azufre, Dios destruyó las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Ustedes recuerdan eso. Aquellas ciudades que estaban allá guardadas por el lado del Jordán. Simplemente Dios desató su palabra, fuego y azufre, y fue consumida toda una región. Vemos nosotros como el Señor en un momento determinado, y ustedes recuerdan esa historia, lo que sucedió con Faraón cuando estaban cruzando el mar, como Dios hace algo que es sobrenatural, y pasa el pueblo de Israel, y viene el ejército enemigo, y Dios hace cosas tremendas, y cierra esas aguas. Aquellos lugares por donde había pasado, por el mismo lugar donde pasó el pueblo de Dios, ahora por ese lugar donde pretende pasar Faraón con todo su ejército, el Señor manda cerrar las aguas.
y Dios hace algo sobrenatural. ¿Ustedes no creen que Dios puede hacer también algo sobrenatural hoy en día? Estos hechos que están registrados en la palabra de Dios son hechos poderosos, donde Dios juzga a la humanidad corrompida. Escúchenme por favor. Así como Dios juzgó en aquellos momentos, en esos escenarios que estamos viendo, en los episodios que aparecen en la Biblia, Dios juzgó a la humanidad que estaba corrompida, Dios también lo puede hacer ahora, mis amados. Al final de todo, dice la Escritura, el juicio de Dios caerá sobre aquellos que no han confiado en Cristo Jesús como su Salvador. Estamos hablando del poder de Dios. Y estamos hablando que aún en el juicio Dios es poderoso. Nadie va a poder decir, es que yo hacía tal cosa, es que yo era bueno, es que yo... No, nada. Simplemente si la persona no ha confiado en Jesús, si la persona no ha entregado su vida a Cristo Jesús, va a tener que pasar por ese juicio que es tremendo. Por eso, mis amados, tengamos mucho cuidado. No juguemos a ser cristianos. Entendamos que así como Dios es poderoso y Dios puede bendecirnos y Dios puede hacer cosas tremendas a nuestro favor, porque Dios así lo hace, también Dios es poderoso para aquel día señalar y juzgar a aquella persona que no ha caminado como Dios manda. Por último dice Mateo capítulo 5, verso 21. Mateo 5, 21. Es un sermón, está dentro del sermón del monte que ya lo estuvimos estudiando. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos? No matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Escuche, cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, por favor, será culpable del juicio. Y esto es importante entender, mis amados. Nosotros tenemos que tener una vida de santidad. Ese mensaje que el Señor nos dejó el día domingo, que ayer tuvimos anoche, tuvimos la oportunidad de subirlo para que tú lo puedas escuchar si no pudiste estar ahí o que lo puedas repasar. Ahí nos dimos cuenta, mis amados, nosotros tenemos que comenzar a caminar más en santidad. Es muy bonito escuchar estos temas, es muy bonito uno motivarse y saber en el Dios que hemos creído. Todo eso es muy importante, mis amados. Nos llena de fe, sí, pero también tenemos que revisar nuestra vida, nuestra santidad, que tenemos un Dios que es poderoso y que no puede ser burlado, mis amados. Dice el versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esto nos habla de santidad. Esto nos habla del cuidado que tenemos que tener. Hablamos de la misión suicida. Lo que este hombre que tomó ese manto babilónico trajo una maldición para el pueblo y como consecuencia vino derrota. Concluimos en esta mañana diciendo lo siguiente. La omnipotencia de Dios es el atributo que nos lleva a temblar ante su presencia. Una de las cosas que nosotros tenemos que recalcar cada día en nuestra vida se llama el temor a Dios. Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser burlado. Y nosotros todos los días tenemos que caminar con temblor. No juegues con Dios, no juguemos con Dios. Vivamos en santidad, mis amados. Vivamos siempre, no asustados, no amedrentados. No es eso. Que vivir nosotros como azarados todo el tiempo. Ay, no, es que Dios... No, sencillamente, ese temor implica vivir siempre en reverencia a Dios. En caminar como Dios manda. Porque es que la Biblia lo que nos muestra son eso. Que cuando nosotros, escúchenme, cuando nosotros caminamos de una forma incorrecta, caminamos, entiendas el pecado, es una misión suicida. Tú no puedes pretender estar viviendo en pecado y esperar que Dios te esté bendiciendo. Ahí tú estás en una misión suicida, como aquellos hombres que decíamos el día domingo, se subieron a ese avión y sabían que se iban a estrellar contra las Torres Gemelas. Ellos sabían y partieron con eso en su mente y en su corazón. Nosotros nos vamos a estrellar contra esas torres y no solamente que vamos a causar un desastre, sino que también nosotros nos vamos a matar. Ellos iban a una misión suicida. Bueno, cuando nosotros conocemos de Dios, entendemos que cuando estamos apartados de Dios, cuando estamos viviendo en pecado, estamos en una misión suicida. Sabemos que eso no lo tenemos que hacer, sin embargo lo estamos haciendo, estamos en una misión suicida. ¿Qué pasa si Dios nos llama ese día? ¿Qué pasa si sucede algo y morimos nosotros viviendo en pecado? ¿Qué sucede? Es una misión suicida, que a sabiendas nosotros conocemos de antemano las consecuencias de eso.
Sin embargo, muchos quieren vivir a saber de las consecuencias que dice la palabra que vendrán para su vida, prefieren vivir de esa manera. Cuando conocemos la omnipotencia de Dios, tenemos, repito, que vivir temblando ante su presencia. Desafiar al omnipotente, cuando Él tiene toda la facultad que hemos leído hoy, de arrojar a las personas al infierno, no porque Él quiera, sino porque Él es juez justo y lo tiene que hacer porque Él no se contradice a su palabra. Entonces nosotros no podemos desafiar a Dios, porque cuando una persona que conoce las cosas de Dios quiere vivir en pecado, lo está desafiando. Y escúchame, si de repente en la sala hay alguien, o más adelante escucharé el mensaje de alguna persona, si tú sabes que eso es pecado, si tú sabes que ese comportamiento y esa actitud es pecado delante de Dios, y aún así lo quieres estar haciendo, recuerde que es desafiar a Dios. Y yo te sugiero, mis amados y amadas, no desafiemos a Dios. Él es poderoso y con Dios no podemos jugar. Nosotros debemos llenarnos de reverencia ante el poder de Dios. Debemos decir, Señor, perdónanos, queremos limpiar nuestra vida, nuestro corazón. Pero también gracias, Dios, porque nosotros podemos seguir confiando en ti. Porque sabemos que si vamos tomados de la mano y si vamos caminando cada día contigo, Señor, sabemos que el poder tuyo está a nuestro favor y que tú abrirás las puertas. Efesios capítulo 3, verso 20, solamente escuchen lo que dice. Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que podamos pedirle e incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Eso es bonito saber eso, que Dios puede hacer cosas que ni siquiera tú te has imaginado. Porque tal vez tú pides algo y tú estás esperando algo, pero Dios te puede sorprender con algo que ni siquiera te has imaginado, porque Dios es poderoso. Por eso, mis amados, dice el versículo 21, gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Por eso, mis amados, la invitación en esta mañana para terminar es, confiemos en Dios. Estemos tomados de la mano de Dios, que Dios nos va a sorprender. Dios es poderoso, pero también, por favor, no juguemos con Dios. Caminemos en santidad. Busquemos cada día tener una vida más agradable, más recta, más justa delante de Dios. Inclina, por favor, tu rostro y vamos a orar al Señor. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo con nosotros. Gracias por enseñarnos tu palabra, Señor. Gracias por formarnos. Gracias por mostrarnos el poder de Dios, que por una parte nos lleva a vivir confiados, sabiendo que el Dios en el cual hemos depositado toda nuestra vida, nuestra confianza y todo nuestro ser, nunca nos defraudará, porque Él es poderoso, que aun que vengan noticias negativas, noticias desfavorables, sabemos que Dios es poderoso para revertir, porque el poder de su palabra es mucho más grande que cualquier palabra que ha sido lanzada por una persona en esta tierra. Sabemos, Señor, que cuando caminamos bajo el poder tuyo, estamos en lo sobreseguro. Pero también, Dios, este mensaje nos ayuda a entender que como tú eres tan poderoso, también tienes poder en el juicio. Por eso, Señor, ayúdanos a vivir una vida consagrada, una vida dedicada a ti, Señor. Que revisemos nuestro andar, que hagamos una introspección, es decir, una revisión interna, y miremos verdaderamente cómo estamos delante de ti. Y que si hay cosas para corregir, hay caminos para enderezar, aún, Señor, en tu misericordia nos das el tiempo para poder hacer lo que tenemos que hacer. Señor, y que si hemos hecho daño, que si hemos maltratado, que si hemos hecho cosas injustas, aún tú nos das el tiempo para revertir eso, Señor, para resarcir eso, para comenzar una nueva vida consagrada a ti. Y qué lindo es saber, conocer parte de lo que son los atributos tuyos. Qué lindo es saber, conocer un poco en esta mañana que tú eres el Dios omnipotente, que tú tienes el poder para todo. Así que si tú en esta mañana estás con algún problema, estás con alguna dificultad, tomemos estos instantes y le decimos, Señor, aunque esto esté pasando en mi vida, aunque esto me esté aconteciendo, aunque esto lo hayan lanzado contra mí, aunque el diagnóstico médico sea esto, aunque yo me sienta hoy de esta manera, Señor, yo he creído hoy a tu palabra, he escuchado tu mensaje y sé que tú eres poderoso. ¿Por qué no pasamos por un momento de lo teórico a la práctica?
ahí con tus ojitos cerrados, vamos a orar. Yo no sé cuál sea tu situación. Yo no sé qué estés pasando en tu vida ahora mismo. Lo único que sé es que Dios nos ha permitido escuchar y nos ha dado conocimiento para entender un poco más lo que es el poder de Dios. A esta altura, cuando ya tenemos el conocimiento, pidámosle al Señor de su sabiduría. Que ese conocimiento que está en nosotros ya se convierta en una realidad. Y pasemos de la teoría a la práctica. ¿Y por qué no nos atrevemos en esta mañana a creer? ¿Por qué no creerle a Dios esto que hablamos? Que Él no es cualquier Dios, sino que es el Dios omnipotente, el Dios de poder. Tal vez alguno de los que está escuchando este mensaje, de los que están aquí conmigo en la sala, esté pasando por algún problema, digamos, físico, de salud. Digámosle, Señor, tú eres poderoso. Hoy queremos ponernos de acuerdo, Señor, aquí en la sala, para pedir, Señor, por aquellos hermanos que están pasando por una situación de salud delicada. Tal vez tú tengas algún dolor en alguna parte de tu cuerpo. Estamos hablando que Dios es el que crea todas las cosas. No solamente que Dios tiene el poder para restaurar algo, sino que Dios tiene el poder para quitar y para poner. Así como Dios quita y pone reyes, Él podía quitar ese órgano, Él puede quitar ese órgano y poner uno nuevo. Creámosle a Dios, a ese Dios todopoderoso. Y vamos a activar la fe en este momento. Recuerde que la fe es como ese riel que nos lleva de lo natural a lo sobrenatural. Y ahí con tus ojitos cerrados, con mucha fe, vas a pedirle al Señor por ese milagro que tú estás necesitando de una sanidad física. Y de una manera sencilla. No necesitamos palabrería, no necesitamos elocuencia. Simplemente digámosle, Señor, hoy que hemos escuchado que tú eres el Dios todopoderoso, te pido por favor en tu misericordia, Señor, con todo respeto y con toda reverencia, conforme a tu poder, conforme a tu soberanía, Padre, yo te pido que obres en esa parte afectada de mi hermano que está con fe, de mi hermana que está con fe. Y si tú quieres, coloca tu manito ahí en esa parte que está siendo afectada. Y tú misma con tus propias palabras di, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te pido por favor que así como tú creaste todas las cosas, que así como tú creaste el universo, Señor, que así como tú puedes quitar y poner, yo te pido, Señor, que quites este dolor de mi cuerpo. Señor, que esta parte que está siendo afectada, tú la conoces porque tú me creaste. Aún desde el vientre de mi madre, tú colocaste cada nervio, cada tejido, cada músculo. Y tú puedes hacer un cambio de órgano, Señor. Tú eres el Dios todopoderoso. Te estamos conociendo, pero no simplemente para que nos llenemos de información, sino para que activemos ese poder de Dios sobre nuestra vida. Señor, tú eres todopoderoso. Y aunque los médicos me han dicho, y aunque llevo muchos años con esta enfermedad, yo te pido, Señor, que hoy obres sobre mi cuerpo, obres sobre mi vida. Tal vez haya alguien que está sufriendo porque su hijo o porque su hija no se ha convertido al Señor. Tal vez haya alguien que esté sufriendo porque su hijo o su hija está en los vicios. Hoy quiero pedirle al Señor, y por qué no nos unimos para pedirle a Dios, el que tiene todo el poder. Aquellas personas que nadie da nada. Y que tal vez tú has pensado, has dicho, ya mi hijo no cambia, ya mi hija no cambia. Tal vez la gente dice, esa persona ya no tiene solución. Ya no hay nada que hacer. Dios es experto y hemos estudiado en esta mañana que Dios puede tomar de la nada y puede hacer cosas maravillosas. Y Dios puede tomar esos hijos que hoy están apartados de Dios, esos hijos que no quieren conocer nada de Dios, y Dios los puede tocar con el poder de su Espíritu Santo. Y en esta hora, mientras nosotros oramos con mucha fe, el Espíritu Santo puede estar obrando en esos corazones y van a venir milagros de conversiones genuinas para la gloria de Dios. Señor, creemos que tú eres el Dios todopoderoso.
Aquellas personas que están siendo afectadas en su parte financiera, que los negocios no están fluyendo, que las puertas están trabadas, están cerradas, no hay nada que hacer. Vamos a decirle, Señor, en el nombre de Jesús, nosotros creemos que tú puedes obrar un milagro, Señor. Y que ahí donde hay desierto, ahí donde no había nada, Señor, tú hiciste milagros, Señor, y vinieron grandes cosechas, Dios. También ahorita donde no hay nada, donde tal vez decimos no podemos hacer nada, el negocio está frenado, el negocio está trabado, no hay nada que hacer. Dios puede hacer un milagro. Dios te puede dar en esta mañana una idea creativa que te saque de ese estado de sequedad económica y puede hacer un milagro para que venga la bendición económica para tu vida. Señor, creemos que tú eres el Dios Todopoderoso. Oramos por aquellas personas que han sido diagnosticadas de COVID, Señor. Especialmente oramos por Diego Fernando en esta hora, Señor, y por cada persona que ha creído en ti y que no, tal vez ni la conocemos, pero que están orando, Señor, para que tú hagas un milagro de sanidad, que tal vez están en las unidades de cuidados intensivos, que tal vez están en estados terminales, donde los médicos han dicho que no hay nada que hacer, que simplemente hay que esperar hasta que dé el último suspiro. Pero creemos, Señor, que aquellos hermanos nuestros en la fe que están orando por la recuperación de las personas del COVID-19, Señor, tú puedes ocasionar un milagro sobrenatural. Padre, oramos, Señor, por esta nación Colombia, que aunque el diagnóstico sea negativo, aunque se hable de cosas malas de Colombia, sabemos que tú puedes cambiar esta nación. Tú puedes cambiar, Señor, el corazón de los gobernantes para que se vuelvan a ti, Señor. Oramos por la paz de esta nación y creemos que tú eres el Dios Todopoderoso y que tú puedes levantar esta nación, Señor, que tú puedes hacer un cambio tremendo, Dios, en el corazón de los gobernantes, que tú puedes hacer que ellos se vuelvan a ti, Padre amado. Oramos por nuestro presidente, Señor, con respeto, sabiendo que tú nos has pedido que oremos por nuestras autoridades. No queremos unirnos, Señor, a esa fila de personas que hablan, que denigran del gobierno, cuando nosotros como cristianos tenemos que orar por nuestras instituciones, orar por la policía, Señor. Oramos por los agentes de policía, por las autoridades, Señor, que son el ejército, que es la policía, Señor, que son todas las fuerzas armadas, para que tú, Señor, te glorifiques. Bendecimos, Señor, a cada uno de los miembros. Sabemos que en medio de las instituciones también hay hombres cristianos, también hay personas que están clamando. Sabemos que hay un grupo de personas que no han hecho lo correcto, Padre amado, pero no los podemos estigmatizar, no podemos generalizar. Oramos, Señor, para que te conozcan, para que cada vez más agentes de la policía, más personas de gobierno, más personas de autoridad te conozcan, Padre. Todo esto para la gloria tuya, Señor. Creemos en el Dios Todopoderoso. Creemos, Señor, que si las personas no se han convertido a ti, un día, Señor, cuando venga el final de los tiempos, estas personas tendrán que ser condenadas. Oramos por la misericordia, Señor, para que aquellas personas de nuestra familia, de nuestro círculo de conocidos, que están apartados de ti, te conozcan, Padre amado. Que por favor tú los libres de esta ira que viene, Señor, que está preparada según lo que hemos hoy leído en tu palabra, Dios. Que la misericordia tuya, Señor, venga sobre nuestros familiares que no te conocen, Padre amado. Que por favor tú des ese primer paso en el corazón de ellos, y que cuando tú des ese primer paso, Señor, venga una respuesta de ellos favorable y que ellos se conviertan a ti, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén.